Buenas tardes, compañeros. Espero que se encuentren bien. Bueno, bienvenido a nuestra conferencia del curso. En primer lugar, pues les agradezco su asistencia por participar en esta conferencia, la cual pues trata sobre introducción a TDA y estructura de datos, lo cual pues es un tema que ustedes van a ver durante la carrera. Próximamente lo van a ver en IPC2. Estuve hablando con el conferencista y pues es un tema que consideramos pues que los puede ayudar para el otro semestre, aparte de que pues hoy los ejemplos él los trae con Python y pues ustedes ya han hecho, o sea, ya han hecho un curso de Python en este curso y pues para que también vayan poniéndolo en práctica. Y pues sin nada más que decir, les agradezco de nuevamente su asistencia y les voy a presentar al conferencista que nos va a acompañar hoy, el cual pues es Luis Ángel Herrera Velázquez, que es un estudiante también, que de noveno semestre de Ingeniería en Sistemas, igual que nosotros. Él pues cuenta con una experiencia laboral en el mantenimiento general de sistemas mecatrónicos de la planta embotelladora de Alimentos Maravilla, la cual pues pertenece a la cervecería centroamericana. Creo que todos conocemos esa empresa en Guatemala. Durante su estancia, pues, en esta embotelladora, pues, él desempeñó funciones, por ejemplo, como el mantenimiento de sensores, calibraciones de máquina, interfaces en pantallas HMI, mantenimiento de sistemas neumáticos, mantenimiento de sistemas hidráulicos, entre otras funciones. Pues él cuenta con varios conocimientos tecnológicos, como por ejemplo Docker, Kubernetes, Arduino, microcontroladores. También conoce tecnologías en la nube como son Cloud Computing, que es conocido como GCP, Amazon Web Services, es decir, AWS, y también tiene experiencias en varios lenguajes de programación, como por ejemplo Python, el cual pues hoy nos trae ese ejemplo, Java, pues que ya vimos en el curso, Golang, JavaScript que estamos utilizando actualmente, TypeScript, C++, PHP, Assembler, PLS, COP, entre otros lenguajes de programación. Y pues ya conociendo un poquito más al conferencista, Luis Ángel, pues te quiero agradecer pues por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros y pues compartirnos un poco de lo que conoces sobre estructuras de datos. Y pues sin nada más que decir, te cedo la palabra. Buenas tardes, primero que nada, compañeros. No, para nada, Cristian, un gusto poderte ayudar aquí con la conferencia. Muchas Y gracias. es un honor también estar aquí con los compañeros de IPC1 compartiendo conocimiento de lo que es estructura de datos y la introducción a TDA, que les va a servir bastante para lo que es IPC2. Y lo que quiero dejar yo claro con esta conferencia es cómo es el manejo de memoria dinámica. Ese es básicamente el enfoque de los TDA, que como vémoslo como una alternativa, aparte de los array list que ustedes ya conocen, ¿verdad? O en Python, que automáticamente todo es dinámico. Entonces, sin nada más que mencionar, empecemos con la presentación. Primero que nada voy a dar un poquito de teoría, que va a ser poco. Y nos pasamos a los ejemplos, ¿verdad? Que eso es lo que más interesa. Al final de cuentas, yo también soy estudiante y pues reconozco que es más interesante lo que son los ejemplos. Muy bien. Entonces, como les comentaba, como tema principal tenemos introducción a TDA y estructura de datos. Vamos a empezar con el concepto de qué es TDA, ya que es un concepto bastante abstracto, difícil de entender para quienes están iniciando con este tema. A menos a mí me costó bastante entender eso. Y pues mi objetivo es explicarles que el TDA es un tipo de dato abstracto, que es una estructura de datos con un conjunto eh, de valores y pues que las operaciones que se pueden realizar durante esos valores se enfocan al comportamiento y el tipo de estructura que nosotros utilicemos. Pueden ser listas simples, pueden ser listas doblemente enlazadas, pueden ser listas circulares, circulares doblemente enlazadas. En esta conferencia vamos a abarcar lo que son las listas simples y las listas doblemente enlazadas. Básicamente cada una tiene un comportamiento un poco diferente, sin embargo no se alejan de lo que son las listas que nosotros conocemos y que ustedes ya utilizaron en sus proyectos anteriores
de IPC1. ¿Qué es una estructura de datos? Una estructura de datos en programación básicamente es la forma de organizar y almacenar los datos y a través de una correcta estructura realizar la manipulación correcta para realizar algún software, que esto nos puede servir para pues, crear funcionalidades o satisfacer las necesidades de los stakeholders a través de las historias de usuario, ¿verdad? Entonces, básicamente las estructuras proporcionan métodos y técnicas que nos ofrecen organizar los datos y accederlos según sea la necesidad. Pues básicamente es importante manejar los conceptos de estructura de datos, saber cuáles son y de esta manera, según sea la aplicación o el tipo de sistema informático que queramos hacer, se elija la estructura correcta. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, si lo que se quiere hacer es una lista, por ejemplo, de usuarios, no vamos a elegir hacer un árbol tipo B, por ejemplo, o una lista circular. Nos conviene más hacer una lista simplemente enlazada o una doblemente enlazada si lo que queremos es optimizar tiempos. Entonces, vamos a lo que es el concepto de qué es una lista en programación. En programación es una lista, en programación la lista es una estructura de datos que organiza elementos de manera secuencial, es decir, uno seguido de otro. Y pues cada elemento tiene una posición relativa en memoria que pues se conoce como un nodo. Aquí vamos a los otros dos conceptos que próximamente se los voy a aclarar más, que lo que es nodo y que se conectan entre ellos a través de punteros o apuntadores que hace referencia a la ubicación de donde está el siguiente nodo. Como se puede observar en la imagen, se tiene en una lista un inicio y un fin, el cual en las estructuras de datos TDA únicamente vamos a empezar a guardar lo que es el inicio. El fin se va a conocer conforme se vaya recorriendo la lista. Eso le va a quedar más claro tal vez al momento de realizar el ejemplo y cuando recorramos la lista, pues al momento de llegar al último elemento. Esta diapositiva, este slide en especial, es para darles una comparativa de lo que vamos a ver. Por ejemplo, yo estuve platicando con su auxiliar Cristian y me comentaba que ustedes habían visto estas dos formas de manejar arreglos en Java. Entonces, está la manera estática, que es la del lado izquierdo, declarando un array de tamaño 5, puede ser de tamaño n, ¿verdad? Los valores que ustedes quieran. Y pues asignar valores para cada una de las posiciones de ese array, que van empezando desde el índice 0 hasta el 4, ¿verdad? Y del lado derecho tenemos un array, pero esta ya es de forma dinámica. Es decir, que ya no necesitamos especificar la cantidad de posiciones que va a tener ese arreglo, es decir, el tamaño que va a tener ese arreglo, sino que automáticamente al momento de ir agregando elementos, ese va a cambiar su tamaño. Entonces, ¿con qué quiero llegar con esto? TDA es una forma de manejar una lista. Simplemente veámoslo como una alternativa aparte de la forma del lado derecho, de la forma dinámica de ArrayList. TDA es otra forma de manejar arreglos de forma dinámica. Que si se puede utilizar en los proyectos aparte de IPC2, sí se puede. Yo tengo unos compañeros que, bueno, en especial un compañero que sí implementó listas simplemente enlazadas en un proyecto. Entonces, sí pueden aplicarlo en la carrera, no es que les vaya a servir en IPC2 y nunca más la vayan a volver a ver. No, también es muy aplicable en otros campos. Y básicamente entender TDA les va a servir para comprender lo que son otras estructuras de datos que lo van a ver en el curso de estructura de datos, que lo que son los árboles binarios, el árbol B, el árbol B+, que son mucho más complejos que los TDA, pero pues empezando por conocer cómo funcionan los TDA, pues pueden
comprender más fácilmente el concepto de los que son árboles. Conceptos importantes. ¿Qué es un nodo? Es la unidad básica de una lista, el cual contiene ciertos valores o variables que vamos a mencionar específicamente dos. Uno que es el tipo de dato, es decir, la data, que este puede ser un conjunto de datos, pueden ser cadenas, números, no sé, cualquier tipo de dato que se les pueda ocurrir, booleanos, y, y también pueden ser objetos. Eh, Como estudiante les digo que hay veces que cuando se manejan tiempos de entrega en los proyectos, a veces tendemos a cometer ciertos errores en programación que para ahorrar tiempo, pero como buena práctica diría yo que es aconsejable manejar la data de un nodo como objeto, encapsular, abstraer, que eso ya se los enseñó su auxiliar Cristian, y pues eh, básicamente guardar esa información, y el nodo también se compone de otra variable que se llaman apuntador. Este pueden ser uno o pueden ser dos apuntadores. En el caso de ser uno, es de un nodo simple, de una lista simplemente enlazada, solo tiene el punto siguiente, es un apuntador al siguiente nodo. Sin embargo, puede ser otro tipo de apuntador para una lista doblemente enlazada, que pues, es cuando es una lista doblemente enlazada. Esto es dependiendo de la aplicación que le vamos a dar a la lista. Y pues ya teniendo conocimiento de esos dos tipos de apuntadores que hay, puede ser punto siguiente, punto anterior, o dependiendo de la estructura de datos que utilice, puede ser punto derecha, punto izquierda, pues ahora vamos a ver lo que es el concepto de apuntador. El apuntador no tiene más que otra explicación de lo que es una variable. Es una variable que almacena una dirección de memoria. Esta dirección de memoria es de donde está posicionado el siguiente nodo. Véanlo ustedes, ahorita se los voy a explicar como quiero que lo entiendan así, ¿verdad? Porque si me pongo a explicar aquí lo que es la dirección de memoria, pues eso lo van a ver, imagínense, hasta el sexto semestre, más o menos, en sistemas operativos. Entonces, es bastante complejo de entender, ¿verdad? Entonces, véanlo ustedes como que en una hoja de papel ustedes van a apuntar la dirección de su amigo, ¿verdad? Eh, Ese es el concepto de apuntador, es decir, van a guardar la dirección de donde se encuentra el siguiente nodo en una estructura enlazada. Entonces, partiendo de esos dos conceptos que ya los dejé claros acá, vamos al siguiente punto, que sería, perdón, aquí, una lista simplemente enlazada. Eh, Vamos a tener en una lista de datos, es una estructura de datos lineal, pues no se compone como una matriz, ¿no? Sino que solo se desplaza en el punto siguiente, y pues cada nodo contiene un valor y una referencia al siguiente nodo, que también llamado puntero. El primer nodo siempre se le va a llamar cabecera, y el último nodo suele tener una referencia a nulo, es decir, no está apuntando a nada. Entonces, básicamente aquí les puse una pequeña gráfica de lo que quiero que entiendan sobre una lista simplemente enlazada que contiene un dato que puede ser reemplazado como un string, un booleano, un entero, un decimal, etcétera, o lo que es lo correcto es poner un objeto. Y se hace referencia a la dirección de memoria del siguiente nodo. Entonces, ahí es donde muchas veces se llega a confundir un poco este concepto, ¿no? Yo cuando llevé IPC2, perdón, me costó bastante entender a los que son las estructuras de datos TDA. Entonces, ¿cómo quiero que ustedes se lo imaginen? Cuando todos los de acá estuvimos en diversificado básico, primaria, no sé, alguna vez me imagino que practicaron alguna formación. Entonces,
cuando se ponían en fila y tomaban distancia con el de adelante, poniendo la mano en el hombro del siguiente compañero, básicamente lo que estábamos haciendo era una lista simplemente enlazada, ¿verdad? Quiero que lo vean así como una comparativa de un caso real con lo que es el código. Entonces, tenemos que su persona como tal es pues es, es el dato, la data de ese nodo, como el que contiene su nombre, su, su QI, su estatura, su edad, su gusto, su color favorito, comida favorita, todo encapsulado y realizando la abstracción necesaria para crear el objeto que es tu persona y como apuntador, básicamente su brazo que está apuntando al siguiente compañero. Así quiero que lo vean y que se vayan con ese concepto para al momento de hacer el ejemplo práctico. Las operaciones comunes que vamos a ver en el ejemplo práctico va a ser la inserción, la eliminación y el recorrer la lista. En el recorrer la lista, si nos da tiempo, si nos sobra tiempo, ¿verdad? Que lo dudo, pero vamos a ver. En el recorrer la lista si se puede hacer una pequeña modificación y poder hacer la operación de búsqueda y el retorno del objeto. Entonces, ahora vamos con el concepto de una lista doblemente enlazada. Con esta, básicamente, quiero que no olviden el concepto de la lista simplemente enlazada, con la única diferencia que aquí van a haber dos apuntadores, ya no solo uno. Va a haber uno al siguiente y uno al anterior. Ustedes imagínense cuando hacen una fila que están agarrados de la mano, tienen a su compañero al lado derecho y su compañero al lado izquierdo. Bueno, en este caso vamos a llamar como el que está al lado derecho como el punto siguiente y el que está a su compañero del lado izquierdo el punto anterior. Similar es lo que estamos viendo acá con tener un dato que va a ser su persona y los dos apuntadores que van a ser sus manos, ¿verdad? Que está una hacia el siguiente compañero y una hacia el compañero que está anteriormente. Básicamente eso es lo que se diferencia con la lista simplemente enlazada. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de ver una lista doblemente enlazada? ¿Cuál es su función? ¿Qué chiste tiene recorrerla, verdad? Que es implementarla. Es cuando, por ejemplo, se tienen demasiados datos, por ejemplo, una lista de millones de clientes, por ejemplo, una empresa que tenga 2 millones de clientes, por ejemplo, eh, puede ser ya muy complicado estar buscando clientes y se va a tardar mucho. Entonces, por decirles algo, lo mandan a buscar, no sé, al cliente que tiene el username que Luis23, por ejemplo, y luego ponen, pero él está en la posición 200. Y luego ponen a buscar a su compañero auxiliar acá presente, Cristian, eh, y él está en la posición 195, por ejemplo. Eh, entonces, para no hacer el método de búsqueda tradicional, ¿no? De empezar desde 0 hasta el 200 y luego buscar al compañero Cristian desde 0 a 95, simplemente se puede buscarme a mí, que es estoy en la posición 200, por ejemplo, y darle punto anterior hasta llegar a la posición 195. Ese es el objetivo de tener doble apuntador, poder recorrer menos datos y poder optimizar los tiempos, ¿verdad? Eso se los van a poner a que lo implementen en el otro, en el otro curso. Lo van a ver en sus tiempos. Ahorita no estoy enterado cuáles son los proyectos que están dejando en IPC2, pero cuando yo llevé IPC2 nos pusieron a hacer la simulación de una fábrica de piezas. Entonces estaban las piezas, una, una serie de máquinas, que esos eran las líneas, ¿no? Las líneas de producción. Entonces era básicamente manejar una simulación de una fábrica. Entonces ponían ciertos nodos, que en este caso eran las máquinas, y estaban con doblemente enlazada para poder retornar, dependiendo de una secuencia que nos brindaba en un archivo de entrada el auxiliar, ¿verdad? Y de igual manera aquí vamos a ver tres métodos, tres operaciones comunes en lo que son las listas eh, doblemente enlazadas, que son la de inserción, la de recorrer y la de eliminación. En este
Es un poco más complejo porque ya no manejamos un apuntador, sino que manejamos dos, pero de igual manera, teniendo la lógica muy presente, pues se puede llevar a cabo sin ningún problema este tipo de operaciones. Bueno, sin nada más que agregar, vamos a pasar al ejemplo práctico. Ahorita les presento. Vamos a ver aquí. Me indican si pueden ver la pantalla de Visual Studio. ¿Alguien ahí, por favor? Sí se ve, Angelín, están indicando también con emojis. Va, nítido. Gracias, gracias. Sí, que solo tengo dos pantallas, pero en una tengo el código de ejemplo porque lo preparé con anterioridad y en otra pues el Visual Studio, ¿verdad? Pero bueno, empecemos. Para empezar vamos a crear una carpeta, pues vamos a ver aquí de primero las listas simples. Vamos a ponerlo como singular, lista simple. En este vamos a empezar a crear lo que es el objeto, lo que vamos a controlar por medio de la lista enlazada, lo que queremos guardar, queremos abstraer y encapsular. Muy bien, para empezar vamos a crear, este ejemplo va a ser en base a estudiantes. Entonces, para empezar vamos a crear el archivo estudiante.py. En este, pues vamos a crear diferentes clases. Vamos a crear la clase estudiante, la clase nodo, la clase lista, y pues van a ver cómo se relaciona cada uno de estos elementos para formar una lista simplemente enlazada. Bueno, para empezar vamos a tener la clase con la palabra reservada class, y de aquí le podemos poner el nombre que nosotros queramos. En este caso vamos a poner estudiante con minúscula. Puede ser cualquier nombre que ustedes quieran, respetando siempre los mismos criterios de la declaración de variables, ¿no? Que no inicien con un número, que tienen que iniciar con una letra, ¿verdad? Luego tenemos, vamos a crear lo que es el constructor, que en este la estructura se compone de esta manera. Vamos el def init, que es una palabra reservada a la parte init también. Vamos a hacer referencia a este objeto con self. Self en Python, no sé si lo vieron en el curso que me comentaba su auxiliar de Python que vieron, que en este curso se los dieron la declaración de referencias en Python. Entonces, para, para Java, si ustedes, bueno, si manejaron objetos en Java, ahí usaban la palabra reservada this. En este lenguaje Python se usa la palabra self, es diferente, pero básicamente es lo mismo. El self, aparte de este constructor, vamos a tener diferentes parámetros que le vamos a pasar para la creación de este objeto. Entre estos vamos a poner carnet, nombre, edad. Bueno, dirección no lo vamos a poner para hacerlo más rápido. Y un teléfono. Y correo. Ok. Ahora acá vamos a crear, a guardar cada uno de esos parámetros que se le pasó por medio del constructor. Carne es igual a carne. Eso, me imagino que todos aquí hasta el momento tienen alguna duda, se perdieron en algo, no duden en levantar la mano y pues yo se la resuelvo de la creación de objetos en Python, ¿verdad? Nombre, va a tener un nombre, que esto lo vamos a recibir del parámetro nombre, self.edad, aquí vamos a lo que nos pasaron en el constructor, y self.teléfono. Muy bien. Vamos a guardar también el correo. Ok, aquí básicamente ya tenemos el objeto estudiante creado.
Ahora bien, queremos hacer una lista de diferentes estudiantes que van a ir pues enlazándose uno con otro a través de apuntadores y que van a estar posicionados en nodos. Como les explicaba, ahora vamos a crear otra clase, que esta clase la llamaremos nodo simple. .py. Empezamos siempre con lo que es la clase nodo. Nodo simple. Aquí podemos, si se dieron cuenta, miren, puse cualquier nombre, no hay algo que lo restrinja. Acá ponen el nombre de su clase. Y pues siempre empezamos con el constructor definite. El non, pues esto no lo vamos a usar. Y pues acá vamos a definir los parámetros que se le van a pasar a este nodo para la creación. En este caso se va a crear, se le va a pasar por medio de este nodo lo que es el objeto o la data que se le va a guardar, que como ya les había comentado, lo vamos a trabajar por medio del objeto estudiante. Entonces vamos a pasar por parámetro esto y vamos a darle un valor de inicio de non. ¿Qué es non? Non es, por si, no sé si se lo dieron en el curso extra, pero non es lo mismo de decir en Python null. Entonces, básicamente inicializamos el objeto y al estudiante lo asignamos como null, por si no lo pasan en el constructor. Y pues también ponemos el punto siguiente, que este va a ser el apuntador. Tratándose de una lista simplemente enlazada, pues únicamente va a tener un apuntador que va a ser el apuntador siguiente, que este también lo vamos a inicializar como non. Esto es en caso que no pase nada, entonces automáticamente agarra los valores de nulo en cada una de las posiciones. Pero en caso que sí venga parámetros, vamos a hacer referencia a esta clase con self y vamos a guardar cada uno de los parámetros que nos pasaron. El objeto lo vamos a recibir del parámetro estudiante y vamos a guardar también el apuntador. El punto siguiente es igual a siguiente. Entonces ya tenemos el nodo donde vamos a guardar el estudiante y tenemos también el apuntador que está guardado en nodo. Ahora bien, ¿qué nos falta por hacer? Vamos a crear una lista, que esta va a ser la próxima clase que se va a crear, que va a ser lista simple.py. Bueno, en esta va a ser, esta es la que va a manejar toda la lógica de lo que vamos a enlazar el nodo con el estudiante y cómo vamos a conectarlos por medio de los apuntadores. Entonces, empezamos por lo que es importando los archivos y las clases que vamos a utilizar. En Python se utilizan las clases que están declaradas en otros archivos de la siguiente manera. Vamos a poner la palabra reservada from. Vamos a especificar el nombre del archivo. En este caso se llama estudiante.py, pero aquí lo especificamos sin la extensión, es decir, solo estudiante sin el .py. Y vamos a decirle que vamos a importar lo que necesitamos. En este caso, la clase estudiante con minúscula, ¿verdad? Que básicamente lo que hacemos de referencia es que queremos esta clase. Ahora, también lo vamos a necesitar el nodo simple. Especificamos el nombre del archivo y de este archivo necesitamos la clase nodo simple para crear nuestros nodos. Ahora bien, vamos a crear una clase, class, y esta la vamos a llamar lista enlazada, la cual vamos a crear el constructor. Siempre es importante que se manejen objetos, crear un constructor, que en este caso vamos a hacer con el def init también,
La palabra reservada, eso lo van a ver en cada vez que creen un objeto en Python, una clase, el constructor va a llevar con init. Por cada vez que se inicie una nueva clase, siempre va a empezar por el constructor que tenga la palabra reservada init. Entonces, de esta lista no nos interesa recibir ningún tipo de parámetro. Solo nos interesa algo. Cuando se crea una lista, no sé si se recuerdan del concepto que les di cuando les puse lo que es el concepto de lista simplemente enlazada, que se requiere un inicio. El inicio es lo que vamos a especificar dentro del constructor y vamos a decir que sed.primero va a ser la única variable que vamos a tener acá. Es por eso que les decía yo que nos interesa guardar el primero. Ya después el fin de la lista la vamos a descubrir conforme vayamos recorriendo la lista. Va a ser igual a none, refiriéndose que vamos a crear una nueva lista. No tiene ningún parámetro de momento. Después de esto, vamos aquí abajo, seguido de esto, vamos a tener diferentes métodos, el cual van a ser los procesos simples que dijimos que íbamos a hacer en la parte teórica, lo de inserción, lo de eliminación y lo de recorrido. Vamos a empezar con el método de inserción. Insertar, vamos a llamarle insertar. Siempre hacemos referencia a esta clase. ¿Y qué parámetros vamos a necesitar para hacer la inserción? Que nos pase un objeto tipo estudiante. Entonces, una vez teniendo claro qué vamos a guardar, vamos a proceder con el método de inserción. Cuando una lista está sin ningún elemento, se dan que la primera posición es nula. Entonces, tenemos dos posibilidades, o que ya existan elementos dentro de la lista o que sea el primer elemento. Entonces, dependiendo ese criterio, vamos a manejar dos criterios diferentes y la cual debemos evaluar por estructuras de control, que eso ustedes ya lo vieron también en IPC1, que van a ser, por ejemplo, vamos a verificar que si no es el primer elemento de la lista. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a poner que verifique que set.primero is none, o sea, si el primero es nulo, quiere decir que la primera posición está vacía, es decir, que no hay ningún elemento en la lista. En este caso, vamos a guardar el primer elemento. Vamos a decir que set.primero es igual a nodo simple. Vamos a crear el nodo. Y como constructor, si se dan cuenta, le tenemos que pasar el objeto estudiante y el punto siguiente. Pero si no se lo pasamos, se acuerdan que de una vez en el constructor le poníamos, lo igualábamos a nulo. Es decir, podíamos, aquí lo que quiere decir esto, any y non, o non, quiere decir que podemos pasarle cualquier valor o automáticamente se va a iniciar como nulo. Entonces no nos tenemos que preocupar por pasarle todos los valores, solamente el de estudiante en este caso para guardar el mismo criterio, ¿verdad? Entonces tenemos que estudiante va a ser igual a lo que le recibimos en el constructor, estudiante. Y con esto ya creamos el nodo. El apuntador, lo que podríamos hacer es, si ustedes no pusieron esta igualación igual a none, lo que pueden hacer es aquí pasarle el valor none también, ¿verdad? Pero eso no es necesario, ya que, pues, como les dije, les expliqué la lógica de igualar valores iniciales en lo que es el constructor. Ahora bien, ya creamos acá la primera inserción y simplemente le damos return, porque ya hicimos la inserción. Igualamos el primero a un nodo que no tiene ningún apuntador, porque no está apuntando a otro nodo porque es el primero en la lista. Basándonos en esto, ya retornamos y ya cubrimos el primer caso, que es este, y vamos a hacer el segundo caso.
Para el segundo caso, pues vamos a posicionarnos, es decir, ya se evaluó que el primero sí es diferente de non, entonces vamos a guardar el primer nodo en una variable. Puede ser la variable que ustedes quieran, actual, posición 1, inicio, como ustedes le quieran llamar a la variable. Y le ponemos, vamos a guardar el, el primer nodo, sales.primero. Luego vamos a recorrer la lista, porque puede ser que en este caso, como acabamos de guardar la lógica de una inserción de un solo estudiante, entonces puede ser que solo se den a uno, puede ser que tenga varios, entonces hay que crear alguna forma de hacer inserciones sin importar que el arreglo sea de n tamaño. Entonces, para eso vamos a usar una estructura de cíclica. Entonces vamos a poner mientras actual punto siguiente exista, o aquí también lo podrían poner is not none, podrían ponerlo así, pero por ahí como ustedes se les haga más fácil, ¿verdad? O más simple. En este caso lo vamos a dejar solo así. Muy bien, ¿qué vamos a hacer dentro de este? Es necesario recorrer cada una de las posiciones. Por ejemplo, cuando ustedes recorrían un arreglo que conocían qué tamaño era, simplemente les daban, por ejemplo, for i es igual a 0, empezando desde 0 hasta i menor igual que arreglo.len, es decir, el largo del arreglo, y más, se iban de uno en uno. Entonces, de esta forma iban ustedes recorriendo uno a uno el archivo porque ya se conocía el tamaño de ese arreglo. En este caso no hay forma de saber el tamaño del arreglo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ir validando que el arreglo tenga más de un elemento? Vamos a ir actualizando la variable actual. ¿Cuál va a ser la variable? ¿Cómo ir actualizando esto? Que va a ser actual punto siguiente. Esa va a ser la forma de ir iterando en cada una de las posiciones de este arreglo. ¿Cómo quiero que interpreten esto? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes van a un río y tienen que cruzar de un extremo del río al otro, entonces ustedes ven una secuencia de piedras que van posicionándose una al lado de otra, pero ustedes brincan a la primera piedra y ven si existe la siguiente piedra. Eso es lo que quiere decir, mientras actual punto siguiente exista, bueno, me voy a brincar. Eso es lo que hace esta línea. Actual es igual a actual punto siguiente, es decir, me brinco a la siguiente piedra. Y así voy hasta llegar a la última piedra. Cuando ya actual punto siguiente sea non, es decir, que no apunte a nada, quiere decir que ya llegué a la última piedra y ahí voy a ingresar la nueva piedra que yo tengo, ¿verdad? En este caso, pues, del ejemplo es un nuevo estudiante. Entonces, vamos acá, ya llegamos al final del arreglo, ya estamos posicionados en la última posición. Entonces, vamos a poner que actual punto siguiente es igual a nodo y vamos a hacerla exactamente la misma lógica de acá. Nodo simple y vamos a recibir como parámetro al estudiante que se pasó en el método iniciar de la lista. Y con eso ya estaría completa la inserción. Ahora bien, vamos a hacer al siguiente procedimiento que va a ser el método, perdón, de recorrer. El de recorrer es muy parecido a este, pero hay una pequeña modificación. Perdón. Entonces, en recorrer no vamos a recibir ningún parámetro eh, porque no es el objetivo ahorita. Ahorita solamente es mostrar los elementos de ese arreglo. No es como en Java que podían hacer un print así facilito, ¿verdad? Con un for o un while, sino que aquí sí se tiene que dar un método porque se tiene que desplazar en cada uno de los elementos similar a esta forma que tenemos acá arriba. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar?
¿Se recuerdan cuando les dije que solo nos interesaba guardar el self punto primero? El punto final lo vamos a descubrir conforme vayamos recorriendo nuestra lista. Entonces, vamos a posicionarnos en el primer elemento, self punto primero, y aquí vamos a empezar a iterar en cada uno de los elementos, mientras actual no sea nulo, vamos a imprimir actual punto estudiante punto carnet. Vamos a ponerle aquí para que se vea más bonito, ¿verdad? Carnet, 2 puntos, espacio, una coma. Y le vamos a imprimir también el nombre. Nombre, 2 puntos, espacio y actual. Vamos a acceder al... La palabra actual es el nodo. La palabra estudiante nos vamos a referir al objeto que está guardando ese nodo. ¿Y de qué nos interesa del objeto que está guardando ese nodo? El carnet. En este caso, ¿cómo le decimos que queremos el nombre? Ok, estamos posicionados en el nodo. Vamos a decir que queremos acceder a la data que es el estudiante. ¿Y qué necesitamos del estudiante? Pero vamos a ver cómo guardé el nombre. Como nombre. El nombre. Solo que carnet lo guardé sin la T. Ahí está. Muy bien. ¿Y cómo vamos a ir desplazándonos? Porque actualmente ahí no funciona nuestro... Aquí se va a quedar en un ciclo infinito. Eso es una cosa que tienen que guardar mucho cuidado cuando tengan que hacer operaciones con TDA, que van a caer en esos pequeños errores, ¿verdad? De no iterar correctamente, entonces se va a quedar en un ciclo infinito su programa. Y si no tienen una computadora con bastante recursos, se les puede también quedar trabada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos desplazamos por medio en toda la lista? Va actualizando la variable actual. Actual es igual a actual punto siguiente. Es decir, en lugar de interesarnos la data, ahora nos vamos a interesar en el apuntador para poder desplazarnos al siguiente nodo. ¿Cómo quiero que entiendan este recorrido? Por ejemplo, acá vemos en la conferencia, vamos a ponerle un ejemplo de los dos estudiantes que me aparecen acá en el Meet. Por ejemplo, Alan Estuardo tiene la dirección, no sé, yo no sé dónde vive él, pero por ejemplo, zona 1. Bueno, ese es el valor de su apuntador. Bueno, el apuntador del siguiente compañero sería, compañera, Juliane, Nicole. Entonces, el punto siguiente es la dirección de la compañera. Entonces, por ejemplo, vive en zona 3, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de lo que es el apuntador aquí en este ejemplo que estamos haciendo. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, mira, anda y imprimir los datos de Alan. Bueno, ahora andate a la zona 3 donde vive la compañera Nicole. De esa forma nos vamos desplazando en cada uno de la lista de estudiantes y vamos imprimiendo los datos que nosotros queramos. Ese es el concepto del recorrido en una lista. Se dan cuenta, es bien poquito, pero pues se puede modificar dependiendo los requerimientos que, que les pidan en su proyecto o práctica. Ahora vamos a ver el método de eliminación. Hacemos referencia siempre a la clase y aquí nos van a pasar un carnet que básicamente nos va a servir para saber qué estudiante vamos a ir a eliminar de la lista. Para esto, este sí es un poquito más complejo. Vamos a acelerar un poquito el paso, pero se los voy a tratar de dejar lo más explicado posible. Siempre vamos a empezar a recorrer el arreglo y vamos a empezar en la posición primera, cells punto primero.
Después de esto, vamos a guardar que el anterior también lo vamos a guardar porque al anterior hay que darle una nueva posición. Es decir, si yo, regresemos al ejemplo donde ustedes están formados guardando la distancia solo poniéndole el hombro a la mano a su compañero. Entonces, cuando yo me voy a salir de la fila, necesito que mi compañero de atrás ahora ya no apunte a mi hombro, sino que le ponga la mano en el hombro al siguiente compañero que tenía adelante. Entonces, por eso nos sirve guardar el anterior. De momento lo vamos a tener como nulo, porque aún no sabemos quién va a ser el anterior, porque tenemos que buscar al compañero que queremos eliminar. Entonces, vamos a iterar siempre que actual exista y actual.estudiante punto el parámetro que vamos a hacer de comparación, en este caso es carnet, no es igual a carnet que nos pasaron en el parámetro que queremos eliminar. Bueno, vuelvo a repetir por si alguien no entendió aquí. Vamos a iterar siempre que haya una variable, porque si no esto los va a tirar error, porque a estudiante.carnet va a ser nulo. Entonces, para tirar error, siempre validamos que sí exista actual. Luego vamos a hacer que actual.estudiante.carnet no sea igual a carnet. Quiere decir que si es igual, nos vamos a salir de este ciclo y ya vamos a proceder al proceso de eliminación. Entonces, siempre nos vamos a desplazar anterior es igual a actual. Vamos a guardar, antes de movernos a la siguiente persona, vamos a guardar como anterior al que estamos ahorita. ¿Por qué? Seguimos en el ejemplo del río, ¿verdad? Saltamos a una piedra y antes de saltarnos a la siguiente piedra, sabemos que cuando nos saltemos a la siguiente piedra, la anterior va a ser en la piedra donde estamos parados ahorita. Ese es el mismo concepto que quiero que entiendan acá. Y por último, nos vamos a desplazar al siguiente, actual, punto siguiente. Muy bien. Una vez que ya se rompa el ciclo este de acá, va a existir dos condiciones. Una donde pueden existir dos cosas. Si se encuentra el carnet, puede ser que sea el primero en la lista. Entonces, si el primero en la lista es el que queremos eliminar, entonces tenemos que hacer que el ses.primero punto siguiente sea el primero en la lista ahora. ¿Cómo vamos a validar eso? Y anterior es diferente de nulo. Perdón, es nulo, es non. Vamos a decirle que ses.primero es igual a actual punto siguiente. Como les decía, si el que queremos eliminar es el primero, o sea que el anterior todavía no existe porque no nos brincamos ninguno, por ejemplo, entonces vamos a proceder a que ses.primero sea el siguiente, ¿verdad? Y automáticamente ya podemos eliminar ahí la posición 1. De lo contrario, bueno, aquí nos hizo falta algo. Cuando actual punto siguiente, igualarlo a non. Entonces, básicamente acá lo que hacemos es, si es el único elemento en la lista, vamos a poner que el primero ahora sea el segundo, es decir, vamos a quitarnos de la fila de compañeros y vamos a decir, mira, ahora vos que eras segundo, ahora vas a ser primero. Bueno, y tu actual punto siguiente, es decir, yo que me salí de la fila, que es la traducción de esta línea, le voy a decir, mira, yo ya no estoy apuntando a nadie porque me salí de la fila. Eso es lo que quiero que entiendan de este concepto. Ahora bien, ese es como si vamos a eliminar el primero. El otro sería validar el if. Ese es para hacer la otra condicional del if, ¿verdad? Ahora con este del if vamos a validar que actual exista. Si actual existe, quiere decir, o sea, si se salió del ciclo y actual existe,
quiere decir que encontró el elemento que vamos a eliminar en una posición diferente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo tengo un compañero atrás y adelante, y yo me voy a salir de la fila. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a decirle que no, perdón, anterior, es decir, mi compañero de atrás, punto siguiente, apunte a actual, punto siguiente. ¿Eso qué vamos a hacer? El actual es el que queremos eliminar. O sea, mi persona, yo me quiero salir de la fila. Entonces le voy a decir al compañero de atrás que apunte su mano hacia el que está delante mía. Eso es lo que quiero decir en esta línea. Y vamos a decir que actual, punto siguiente, sea none. Es decir, yo no voy a poner la mano en el hombro de ningún compañero porque me salí de la fila. Entonces, hasta el momento, ¿hay alguna duda con esto? No sé si hay alguna duda, algún comentario. Sí, compañero Francisco. Disculpa, entonces en este caso, en la lista simple, el valor que realmente nos sirve siempre va a ser el primer valor, ¿verdad? O el primer nodo. Correcto. Ajá. Nos posicionamos en el primero y vamos dando punto siguiente, punto siguiente, punto siguiente. ¿Y cómo vamos a saber que llegamos al final de la lista? Cuando punto siguiente sea nulo, es decir, el último elemento no está apuntando a nada. Ese es el concepto que les decía, que por eso solo guardamos de la posición inicial, ¿verdad? Ujú. No sé si te quedó claro ahí. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces sigamos. Como extra, a ver si nos da tiempo hacer lo de la lista doble, pero dejemos full el primer, la primera tipo de TDA, que es la lista simple. Vamos a tratar de graficarlo para que ustedes lo vean un poquito más gráfico lo que estamos haciendo en GraphViz, usando GraphViz. Para esto vamos a hacer a nivel como de una concatenación de cadena que vamos a ir poco a poco agregando los nodos y va a ser de manera dinámica, es decir, este método les puede servir para graficar n cantidad de nodos. Entonces, vamos a ponerle el nombre, por ejemplo, generar, bueno, vamos a poner graficar, en el cual cells, y pues como parámetro le pueden poner cualquiera o pueden dejar vacío, o si quieren poner una ruta diferente o un nombre de archivo diferente, podemos ponerlo. Vamos a ponerle nombre archivo. Muy bien, entonces empecemos. Para empezar acá, vamos a tener dos variables. Siempre nuestro actual, que nos vamos a posicionar siempre en el set.primero. Si se dan cuenta, el set.primero pues es como decir el punto base de una lista, o el punto pivote. Ahí vamos a ir desarrollando la lógica de las listas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esto y vamos a tener también una cadena, que es la que vamos a ir concatenando para ir haciendo la gráfica, ¿verdad? Entonces, aquí esta es una estructura básica para generar una gráfica en GraphViz, que vamos a ver en mis tiempos, así lo hacía y así se los estoy mostrando ahorita, que yo iba concatenando. Entonces, aquí vamos a crear la estructura básica de un archivo GraphViz que vamos a llamar como G. Abrimos llave. Permítanme, que yo creo que se me descuadró el teclado. Ahí está. Abrimos llave y hacemos un salto de línea para darle más estética al documento, ¿verdad? Seguimos concatenando. Ojo, aquí siempre tengan esa observación. Cuando ustedes están haciendo una cadena grande en diferentes puntos, siempre nunca se les olvide el más igual, que eso lo que hace es tomar el valor de que tenía cadena y volverlo a concatenar algo extra. O lo pueden, si ustedes se sienten cómodos, ¿verdad? Pueden decir cadena es igual a cadena más y aquí le agregan lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero para que se mire más bonito y estético, pues pueden solo ponerle más igual y van a ir, y ahí van concatenando cada una
de las cosas que quieran ir agregando en la cadena final, ¿verdad? Vamos a darle un rangdir. ¿Para qué sirve este rangdir? Este les va a servir para ponerle dirección de cómo van a ir apareciendo los nodos. Por ejemplo, aquí le vamos a dar LR. ¿Qué quiere decir LR? Left to right, de izquierda a derecha. De esta forma van, dependiendo cómo seas, cómo lo quieran ir graficando, ¿verdad? A nosotros nos pidieron en IPC2 ir graficando la línea de producción. Entonces, habían cosas que se graficaban de manera horizontal, habían cosas que se graficaban de manera vertical. Entonces, ahí íbamos variando, ¿verdad? Siempre hagamos un salto de línea para que se vea más bonito. Y también esto pues también es opcional, pero lo pueden hacer. Especificar que el nodo, que es cada uno de los elementos de Graphics que también trabaja por medio de nodos, vamos a decirle que la sombra va a ser tipo box, es decir, la figura será una caja para simular los nodos, ¿verdad? Y agregamos el salto de línea, pasamos a la siguiente, y ahora lo que vamos a hacer es ir recorriendo cada uno de los elementos. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la misma forma que luego, como lo hemos venido recorriendo acá, ¿verdad? Solo que lo vamos, en lugar de ir mostrando con un print, vamos a ir haciendo la lógica de graficar en Graphics. Entonces, actual, siempre que actual exista, mientras actual exista, vamos a ir concatenando, más igual, vamos a ir en Python, cuando ustedes quieren meter una variable dentro de una cadena, lo hacen con la letra F y le especifican comillas simples. Entonces, esto ¿qué es lo que hace? Que les permite poner comillas dobles dentro sin que les tome como una cadena diferente. No sé si les ha pasado, pero que no, al poner comillas dobles dentro de una cadena les tira error porque ya el analizador o el compilador del lenguaje que estén usando lo toma como si fuera otra cadena diferente. Entonces, con anteponer F en la cadena y usando comillas simples, pueden hacer este pequeño truco, ¿verdad? Para no hacer siempre el más y tener que tener la barra invertida antes de una comilla doble. Entonces, para eso les sirve. Vamos a guardar como primer punto el nombre del nodo que le vamos a colocar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos interesa en poner aquí entre llaves, vamos a poner la variable que nosotros queremos imprimir. En este caso queremos que sea actual, punto, accedemos a la data que va a ser estudiante y que nos interesa de este estudiante. Esto que estamos haciendo entre comillas es asignarle un nombre al nodo. Ojo, cada nodo tiene que tener un nombre único, entonces es importante tener, si ustedes en sus objetos no tienen algo único, un identificador único, lo que pueden hacer es aquí poner, aquí afuera declarar un iterador y aquí adentro ir subiendo el iterador uno a uno, ¿verdad? Esa es una idea que les podría servir. Entonces, ¿qué vamos a usar de estudiante como único? Pues perfecto, está el carnet. Y ahora, ya que tenemos el identificador, vamos a proceder a crear el nodo. El nodo se pone entre corchetes y le vamos a poner un label. Es igual y lo especificamos entre comillas que va a ser actual.estudiante.carnet y como extra para identificarlo vamos a ponerle también actual.estudiante.nombre. Entonces vamos a tener cada uno de los nodos dibujados de esta manera, ¿verdad? Carnet, nombre, y pues con esta forma ya se puede identificar cada uno con un nombre que se maneja de manera lógica. Eso no les va a aparecer en el gráfico, que es el nombre único, el identificador único del nodo, y como label, es decir, la etiqueta, lo que va a mostrar es carnet-nombre de estudiante.
y siempre le agregamos un salto de línea, ¿verdad? Para poder diferenciarlo de los demás nodos, para que se vea bonito también. Muy bien, entonces seguimos con la gráfica. Ahora bien, para que se entienda mejor, lo que se va a hacer es graficar cada nodo, pero ahora cómo lo vamos a conectar, es decir, cómo vamos a hacer el apuntador. Con esto se va a utilizar el apuntador. ¿Cómo vamos a verificar si existen más elementos en la lista? Vamos a hacer una estructura de control que va a ser if actual punto siguiente existe, vas a realizar lo siguiente, cadena, vamos a hacer esto de acá, lo vamos a copiar, va a ser lo mismo acá, if cadena, se los explico, if cadena va a ser, vamos a crear el apuntador, le vamos a decir, mira, quiero que estudiante, que el actual estudiante apunte al siguiente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí nos posicionamos. Actual punto estudiante punto carnet es el nombre que le asignamos, el identificador único, por eso tiene que ser único. Le vamos a decir que este apunte con una flechita, esta es la simbología, le vamos a decir que apunte entre comillas dobles, actual punto estudiante, no, perdón, actual punto siguiente, porque nos interesa apuntar al siguiente, punto estudiante, punto carnet. Entonces, aquí ya tenemos terminada la forma de graficar cada uno de los elementos. Es decir, creamos el nodo con carnet nombre y luego le decimos por medio de los identificadores únicos que si tiene un siguiente apunte a ese identificador único. De esta forma, pues vamos a ir concatenando cada uno de los elementos, pero ojo, siempre recordándonos una de las cosas más importantes que le mencioné, si no se les queda enciclado el código, es desplazarse. Actual es igual a actual punto siguiente. Y con eso ya tenemos listo el recorrido y va a ir concatenándose uno a uno cada uno de los elementos de la lista. Ahora bien, ¿qué nos falta acá? Falta para terminar la gráfica concatenar la llave final de aquí cuando iniciamos el diagrama, lo inicializamos con una llave. Entonces aquí nos hace falta cerrar esa llave. Entonces vamos a cerrar la llave con comilla doble. Vamos a hacer así un poquito, comilla doble y una llave y un salto de línea para darle un poquito más de estética, ¿verdad? Ahora, como punto final, vamos a escribir este archivo. Esta cadena la vamos a escribir en un archivo. Entonces ya ponemos aquí la forma típica de escribir un archivo de texto plano, que imagino que ustedes ya lo hicieron en Java, pues está la forma de hacerlo en Python, que básicamente es poniendo la ruta acá en el constructor de esta función que es interna de Python, no hay que instalar nada. Entonces nos posicionamos en la carpeta actual y la vamos a concatenar la dirección, el nombre que nosotros le pasamos, ¿verdad? Por medio del constructor, el que está aquí arriba, lo ponemos aquí abajo. Eso para hacerlo un poquito más funcional, ¿no? El asunto de que sea más fácil reutilizar ese código, ¿no? Esa es una de las características que en la teoría se las di, que fue que el propósito de usar listas también es ser más óptimo en código, es decir, utilizar ese código y poderlo utilizar de diferentes maneras en diferentes aplicaciones a lo largo del software que ustedes estén desarrollando. Otro parámetro que le debemos pasar es el tipo de
escritura que quieren hacer. En este caso vamos a hacer de tipo write, que lo vamos a aclarar acá. Y le vamos a dar que este archivo lo que vamos a llamar como f. Entonces, f.write y le pasamos la cadena. Y con esto tenemos terminado ya todo lo que es la lógica de la lista enlazada. ¿Qué nos queda ahora? Simplemente manejar una lista. Esto hasta el momento es completamente la estructura de una lista. Ahora la vamos a crear y la vamos a manipular, ¿verdad? A través de un main. Vamos a crear otro archivo que se va a llamar main.py. Y pues este es básicamente lo que todos conocemos ya, ¿verdad? Vamos a hacer las importaciones necesarias que nos van a servir, por ejemplo, de estudiante. Perdón, aquí no me está reconociendo porque lo creé afuera de la ruta, hay que crearlo dentro de la carpeta. Entonces, from estudiante, ahí está, miren, hoy ya me lo reconoce, import estudiante. Y vamos a necesitar también la lista. From lista simple, import lista simple. Permítanme, a ver si la llamé. No, lista enlazada la llamé. Entonces vamos a ponerlo así. De esa manera ya aquí lo guardamos. Ok. Ahora bien, hacemos la creación de los estudiantes. Vamos a crear unos estudiantes acá. Por el tiempo, creo que los voy a jalar mejor de acá bueno, o lo vamos a ir creando poco a poco mejor creo que la lista doble no va a dar tiempo de realizarla. Entonces, lo que voy a hacer es que se las voy a explicar porque lo tengo preparado acá en el ejemplo que hice previamente. Entonces, se los voy a explicar y de igual manera voy a hacer una aclaración al final de la conferencia. Necesitamos entonces crear el objeto estudiante antes de poderlo insertar en la lista. Vamos a crear 3 estudiantes. Vamos a darle con nombre. Vamos a poner los auxiliares de IPC1. El primero nos solicitan el carnet. Vamos a hacer 2020 10254. No sé si ese es el carnet, pero vamos a ponerle que va a ser el compañero Esteban Valdés. También nos piden la edad. Pongámosle, no sé, 22 años, no sé cuántos tenga aquel, la verdad. Pero teléfono, también vamos a ponerle unos cualquiera, ¿verdad? No, eso no importa ahorita. Y el correo, vamos a hacer uno inventado también. Perdón las comillas. Esteban@gmail.com. Perfecto. Y vamos a recrear esto. Vamos a escribir 3. Tenemos al compañero Rodolfo, vamos a ver. 123 creo que es. No, 133 es el asunto, creo. Si no mal recuerdo. Y la vamos a poner. Y vamos a también a poner acá los de el de Cristian, que es 2020 10 125 creo. Cristian Oxlack. Ahí estamos. Aquí están los 3 estudiantes creados, lo que vamos a necesitar para la lista. Ahora vamos a crear la lista. Lista simple. Y la vamos a llamar al constructor de la clase, que va a ser lista enlazada. Y lo vamos a llamar de esta manera. Entonces, ya una vez teniendo la lista creada, ya podemos mandar a insertar cada uno de estos.
¿Cómo hacemos esto? Llamamos al objeto y le damos punto. Y espérenme que no me lo está reconociendo como tal. Ujú. Ahí está. Ujú. Vamos a cambiarle de nombre, puede ser que eso me esté causando un problema acá. Ahí estamos, hoy ya me lo reconoce. Y tenía aquí de lista enlazada, punto. Y ya aquí me aparecen los métodos que ya creé aquí dentro de lo que se está explicando. Pues está el punto insertar, el punto recorrer y el punto eliminar y el punto graficar. Entonces vamos a poner la de insertar y vamos a pasarle como parámetro el objeto que creamos, ¿verdad? L1, vamos a hacer lo mismo para los tres. L2, L3 y como último vamos a lista simple punto recorrer. Vamos a recorrerlo. Vamos a ver si todo funciona bien. Y aquí, como pueden ver, estoy iterando cada uno de los estudiantes que acabo de insertar. Se dan cuenta, aquí solo nos imprimimos lo que es el carnet y el nombre. Esos son los dos parámetros que estamos imprimiendo aquí, los dos atributos de cada uno de los elementos de la lista. Y como se pueden ver, de primero insertamos a Esteban, aquí está. Después insertamos a Rodolfo, aquí está. Y por último, insertamos a su queridísimo auxiliar, Cristian. Entonces lo recorrimos y acá está perfectamente, se puede ver que perfectamente se recorrió la lista sin existir alguna variación en el recorrido, ¿verdad? Entonces, como último, vamos a probar lo que es la, lo que es graficar en Graphics, ¿verdad? Dejamos, y lo único que nos pide es el nombre del archivo. Vamos a ponerle, por ejemplo, gráfica conferencia.dot. Lo corremos y si pueden observar, aquí está el archivo de texto plano que nos generó. Si nosotros vamos acá y le damos acá, como pueden observar, aquí está correctamente graficado con carnet y nombre. Carnet-nombre, y se puede observar que está el apuntador hacia el siguiente nodo. Y está el otro compañero auxiliar de IPC1, Rodolfo Morales, y de último está el compañero Cristian Oxlack, su auxiliar. Entonces, si se pueden ver, esa es una forma muy bonita de poder graficar estos nodos y entenderlo de mejor manera. Como les digo, una forma muy simple y muy sencilla de entender lo que es la estructura de datos TDA es poniéndolo en un ejemplo que, que han vivido de la vida real, ¿no? Llevando lo real al código. ¿Cómo podemos hacer eso? Como yo les venía dando el ejemplo del cruzar el río viendo las piedras o del o de la fila en diversificado, en básico, de poner la mano en el hombro del siguiente compañero. Entonces, de esta forma pueden ir verificando la lógica y así desarrollar cada uno de los, de los algoritmos o procedimientos que van a necesitar dentro de una lista. Como por temas de ejemplo, ya no va a dar tiempo de explicar la lista doble. Entonces, no da tiempo de explicarla yendo codificando cada uno línea por línea. Entonces, lo que voy a hacer es de que voy a presentarles el ejemplo que los había preparado con anterioridad y poder así explicarles cómo es que se va desarrollando este código. Muy bien, entonces vamos a ver acá.
Creo que tengo que presentar la otra pantalla. Entonces, mal sería esta, sí. Entonces tenemos acá este código del ejemplo que los había preparado y vamos a la lista simple, es todo el código que ya les mostré ahorita y pues vamos a irles explicando cada uno de lo de la lista doble. La única variación que hay con respecto a la lista simple es la lista como tal y el nodo, que ahora va a ser nodo doble. Como pueden ver, el objeto estudiante es exactamente el mismo, solo que aquí hay otros parámetros, atributos del objeto extras, ¿verdad? Pero eso no es de importancia ahorita, no es de relevancia. Simplemente son atributos que no interfieren en el funcionamiento de la lista. El nodo es donde cambia, que en este caso, en lugar de tener solo siguiente, vamos a tener también anterior. Vamos a tener dos posiciones diferentes. Entonces, para eso, por eso se le llama nodo doble. Tiene dos apuntadores y la data, que es estudiante. Esta es la forma correcta, ¿verdad? Hay otra forma de ponerle, en lugar de un objeto estudiante, guardar aquí self.carnet y guardar el carnet, self.edad, guardar el edad, self.nombre, guardar el nombre. Y en lugar de crear un objeto, guardar los atributos así quemados aquí dentro del nodo, ¿verdad? Pero no es lo correcto. ¿Lo pueden hacer? La respuesta es sí. Que sea correcto es diferente, pero lo pueden hacer. Y ahora, donde sí varía también es en el objeto de la clase lista, que ahora va a ser la lista doblemente enlazada. Y como se puede observar, siempre se inicializa en el primer nodo. Y es la única variable que nos interesa guardar. Vuelvo a repetir el concepto y también el compañero que preguntaba, que siempre se va a guardar la primera posición. Y cómo vamos a saber el final de la lista, pues eso se va a ir dependiendo del recorrido. Vamos a ver el insertar, que siempre va a ver si la primera es nulo. Por ejemplo, vamos a guardar en la primera posición el nuevo nodo con el estudiante que nos proporcionaron, ¿verdad? Si la lista no está vacía, que vamos a hacer es, posicionándose en el actual, recorrer y llegar hasta el final de la lista, así como les decía el ejemplo de cruzar el río con las piedras, ¿verdad? Y cuando ya lleguemos al final, entonces tenemos que insertar el nodo en la siguiente. Aquí cambia un poco la lógica, quiero que presten atención en eso. Vamos a decirle que el nuevo nodo va a ser, creamos el nodo y le pasamos el estudiante que nos pasaron en el método y le vamos a decir actual punto siguiente va a apuntar a ese nuevo nodo. ¿Ok? Y como ahora manejamos dos apuntadores a ese nuevo nodo, le vamos a decir que su anterior va a ser el actual. Esa es la diferencia de inserción entre la lista simple y la lista doble. Si se dan cuenta, es muy lógico. Entonces, estoy, como les decía, vaya brincando en piedra, después me posiciono en la última y digo, tengo que tirar una piedra para seguir haciendo el camino. Entonces le digo, ok, punto siguiente va a ser la piedra que voy a tirar. Y el punto anterior de esa piedra, la piedra donde estoy parado ahorita. Eso es lo que quiere decir esta línea cabal. Nuevo nodo, punto anterior es igual a actual. Para recorrer es exactamente lo mismo, ¿verdad? De aquí. Nos posicionamos en el primero, verificamos que actual siempre sea válido y que no sea none, y vamos a ir imprimiendo las características que nosotros queramos de ese nodo o de esa data. Luego, para que no se quede ciclado, vamos a ir desplazándonos por la lista con el actual es igual a actual punto siguiente, y así mostramos todos los elementos de la lista. El método de eliminar viene siendo muy parecido, siempre les digo, comparen con la vida real como que si estuvieran en una fila. En este caso, háganlo un poco diferente. En lugar de ponerse compañero con compañero solo del hombro, pueden mejor agarrarse la mano, por ejemplo, y
el que está a su derecha es el punto siguiente y el compañero que está a la izquierda es su punto anterior. Y así imaginarse cómo va a ser el algoritmo. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Si actual existe, o sea que no es nulo, y el estudiante sí es el carnet, o sea, sí tiene el carnet que nosotros estamos buscando, ese que vamos a eliminar, vamos a hacer dos métodos. Si actual punto anterior existe, quiere decir que al estudiante lo encontramos bien metido en la cola, ¿verdad? Le vamos a decir que actual punto anterior, es decir, el que tenemos atrás, punto siguiente, va a apuntar al que yo tengo a mi derecha, al actual punto siguiente. Eso es lo que quiere decir esta línea. Y de esa manera ya desacoplamos ese apuntador, ¿verdad? Lo que podríamos hacer también es también desacoplar decir actual punto siguiente es igual a non, porque yo ya no voy a apuntar a ese compañero, ¿verdad? Lo pueden hacer, es lo correcto, ¿verdad? Pero para que lo entiendan así de momento. Luego, si no, quiere decir que el primero es el que se encontró, y vamos a decir que set punto primero es igual a actual punto siguiente. Eso es cuando el que queremos eliminar es el primero en la lista. Luego tenemos que actual punto siguiente, si actual punto siguiente existe, vamos a decirle que actual punto siguiente, punto anterior, es igual a actual punto anterior. Es decir, le voy a decir al compañero que tengo adelante mía, le voy a decir, mira, ahora ya tu anterior, ya no quiero, ya no va a ser yo, va a ser mi anterior, es decir, actual punto anterior. Eso es lo que quiero decir en esta línea 51. Estoy haciendo el cambio de los apuntadores para que ya no apunten hacia mi persona, sino que apunte el que está después de mí, apunte al que está antes de mí. Eso es lo que quiere decir acá. Y retornamos porque ya hicimos la eliminación. Y pues nunca se les olvide la forma de desplazarse en la lista, si no se les va a quedar teclado. Y aquí de generar el graphics es exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo de la lista simple. Dan cuenta, aquí está la forma de inicial de estructurar el graphics. Y pues le vamos a decir que sea tipo caja, creamos el identificador único, el nodo que va a tener como label carnet guión nombre, ajá, y aquí hacemos la misma validación si actual punto siguiente existe, le vamos a apuntar el actual hacia el identificador único del siguiente, es decir, actual punto siguiente, punto estudiante, punto carnet. Aquí va a ser la diferencia de graficar una lista simple con unas listas doblemente enlazadas, que va a tener un anterior. Si el actual punto anterior existe, le vamos a decir que el actual punto estudiante punto carnet va a apuntar también a actual punto anterior punto estudiante punto carnet, es decir, lo mismo, pero vamos a apuntar hacia adelante y hacia que tenemos atrás, si es que existe el anterior, el que tenemos atrás. Si somos el primero en la lista, no vamos a tener un anterior. Si somos el último en la lista, no vamos a tener un punto siguiente. Para eso nos sirven estas dos validaciones, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? La manera de iterar en la lista. Cerramos el gráfico y generamos el archivo. Y básicamente eso es lo que hace. Les voy a mostrar acá con este ejemplo, lista estudiantes.dot. Y debería de correr. Ahí estamos, corrió. Aquí es lo mismísimo para que se crea la lista de los objetos tipo estudiante. Luego se crea la lista y se le ponen los métodos de insertar, pasándole como parámetro los objetos que anteriormente creamos, ¿verdad? Le decimos aquí punto insertar, le pasamos el objeto 1, el objeto 2, el objeto 3. Lo recorremos, aquí están, y se dan cuenta si lo recorre de manera correcta. Y por último generamos el graphics. El graphics se va a llamar lista estudiantes.dot, que está aquí. Si nosotros lo podemos ver ejecutándolo de esta manera, y si se dan cuenta, acá está la diferencia.
tenemos el nodo y tenemos un apuntador hacia el siguiente compañero y un apuntador hacia de regreso otra vez. Entonces, por esta razón es de que tenemos esta estructura y esta diferencia. Como les dije, esto es dependiendo de la aplicación que les quieran dar en el laboratorio de IPC2, de si los requerimientos que le pidan, ¿verdad? Si tiene que, a veces que les dicen, mire, tienen que usar lista doblemente enlazada, o a veces que les dicen, mire, a su criterio, evalúe cuál es más conveniente, ¿no? Entonces, si ustedes miran que son demasiados datos y en algún momento tienen que buscar un dato y volver a buscar otro y volver a buscar otro, tal vez les conviene hacer algún método que lo que haga es buscar un dato y si ese dato lo encuentran y les piden buscar otro y ese está antes o después, entonces podrían ustedes venirse de regreso hasta la posición donde está ese otro dato que necesitan, en lugar de volver a recorrer la lista desde cero. Esa es la utilidad de la lista doblemente enlazada. Entonces, hasta ahí, compañeros, espero que les haya quedado claro esto. Igual hay una página que se la voy a compartir que es muy buena para graficar esto. Aquí lo que hacen ustedes es pasarles este texto que yo generé acá, se lo pasan a esa herramienta y les genera el gráfico. Y esto se lo pueden compartir. Eso lo pueden hacer para, no sé, explicarles algo a algún compañero de ustedes, ¿verdad? Y graficárselo y mandárselo en el chat. Por ejemplo, se los puedo pasar aquí, en el chat. Y si ustedes lo abren, a ver si se manda también, porque creo que no sé si lo pueden abrir. A ver. Pero les pasé, creo que el Creo que el equivocado. link está algo largo, por eso no deja mandarlo completo. Sí, eso veo, fíjate. Pero bueno, si no lo presento, ¿verdad? Bien, gracias. Ujú. Entonces lo que ustedes, bueno, voy a presentar pantalla completa. Lo que ustedes hacen acá es posicionar acá el gráfico que les generó, el texto que les generó de la estructura de Graphics, lo copian y van a esa página y lo pegan, ¿verdad? Y les va a generar exactamente lo que les mostré yo desde el Visual Studio. Y este link lo pueden copiar y mandárselo a alguien, ¿verdad? Que usted le quieran mostrar su gráfica. Y automáticamente cuando esa persona entra al link, los va a redirigir a esta gráfica y a este código. Es una buena herramienta para cuando ustedes tengan que hacer eso. Entonces, sin más que agregar, compañeros, también les voy a proporcionar el link del repositorio que yo les preparé con anterioridad, el cual aquí están cada uno de los códigos, ¿verdad? Del código explicado paso a paso y en el caso de lo que es la lógica de la lista, está comentado a detalle cada uno de lo que se va haciendo para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Al momento de querer interpretar el código que está acá, lo puedan hacer. Entonces, le dejé para la lista doble y para la lista simple con sus métodos de graficación. Entonces, se los voy a compartir aquí en el chat. Y también, si no, se los pueden pedir a su auxiliar. Yo se lo voy a compartir a él para que lo tenga ahí guardado. Y pues, sin más que agregar, compañeros, también viendo mis datos acá, el número de teléfono donde me pueden escribir por WhatsApp si tienen alguna duda que tal vez no se animaron a preguntar acá en la conferencia. De igual manera mi correo, por si me quieren escribir ahí alguna duda, ya sea de la conferencia o si en algún momento se les presenta alguna dificultad con algún proyecto y tengan alguna duda puntual. De repente yo todavía me acuerdo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se olvidan siendo estudiante, pero si están mis posibilidades, ayudarlos con explicarles, con mucho gusto. Entonces pueden escribirme y aquí están mis datos, ¿verdad? Y
pueden sentir la confianza de hacerlo. Entonces, fue un gusto poder impartirles esta conferencia, compañeros, y siempre fomentemos, como estudiantes de ciencias y sistemas, ayudarnos, porque espero que ya se haya acabado un poco esa cuestión de esa costumbre de manejar una rivalidad, un ambiente algo tóxico en sistemas, de no ayudarse entre compañeros, de explicarse, ¿verdad? No de pasarse código, ojo, pero sino que de explicar si compañero no entiende, vos mirá, vení, te explico, vamos a la biblioteca o algo. Esa es una buena cultura que la verdad ustedes aprenden el doble, porque ustedes ya aprendieron el concepto y lo vuelven a reforzar explicándolos a otra persona. Entonces, les hago la invitación para que practiquen esa buena costumbre y que se vuelva una forma de erradicar esa mala costumbre que tienen los estudiantes de sistemas, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, eh, algo al respecto, de que les haya quedado alguna inquietud acerca del código o algo. No sé, tengan la confianza de preguntarme, no hay ningún problema. Sí, compañero, decime. Ese tipo de listas podría ayudar, como por ejemplo, a ahorrar memoria cuando sean procesos largos. Sí, precisamente, fíjate que ese es uno de los objetivos de manejar lo que es las listas, ¿verdad? Lo que son esta es una forma de manejar la memoria dinámicamente. Eso es lo que le venía de una comparativa entre esto y esto. Por ejemplo, como tú, compañero, lo dices, es una forma de economizar espacio de memoria. ¿Por qué? Porque si nosotros lo manejamos de manera estática y nosotros, por ejemplo, puchica, no sabemos cuántos estudiantes vamos a recibir, yo le voy a poner 1000 para que mejor que sobra que falte, dicen, va. Pero están reservando 1000 espacios en memoria. Y eso, pues, y póngale que vienen y solo meten 100 estudiantes. Entonces, todos esos 900 datos extras se van a desperdiciar, esos 900 espacios se van a desperdiciar. En cambio, si ustedes utilizan un array list, esa memoria se va a ir reservando poco a poco. O la alternativa que yo les vine a exponer acá, que los van a obligar en IPC2 a usarla, que va a ser lo de la implementación de estructuras TDA. Eso para manejar de manera dinámica, porque si ustedes se dan cuenta, siempre inserto uno y el siguiente es nulo. Inserto otro y el siguiente es nulo. O sea, poco a poco va a ir extendiendo más la lista, va a ir extendiendo más la lista y así reservando la memoria dinámicamente. No sé si resolví tu duda con eso. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Bueno, creo que eso sería todo entonces por mi parte, compañeros. Muchas gracias, Ángel, por la conferencia. Se te agradece tu tiempo, la verdad. Pues, la verdad sí es un tema pues, que considero que les va a ayudar bastante a los compañeros para el siguiente curso. Y pues ya para que tengan Claro. una noción más o menos de lo que tratará el otro curso. Y si no tienen ninguna duda más, también gracias a su asistencia, compañeros. Ángel, solo te quiero presentar esto. Pues te quiero agradecer pues por tu participación en la conferencia, por lo cual pues la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas pues otorga este diploma a tu persona, Luis Ángel Barrera Velázquez, que dice lo siguiente, lo cual te voy a leer, pues por su participación como conferencista en Introducción a TDA y Estructura de Datos, apoyando al proceso de desarrollo de transferencias tecnológicas de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Este diploma te lo haré llegar cuando me lo firme. Y pues, Perfecto. muchas gracias de nuevo, nuevamente, te agradezco. Y No, no, por no, favor, para nada, un gusto. ya, muchas gracias. Y para los compañeros, por favor, voy a pasar un formulario en el chat, en el cual pues les pido que lo llenen, por favor. Bueno, compañeros, entonces fue un gusto compartir conocimiento con ustedes y espero verlos en la universidad, ¿verdad? Algún día, si tienen alguna duda y me miran por ahí, no tengan pena en preguntarme, ¿verdad? No, soy algo serio, pero no soy mala onda, entonces si tienen alguna duda pueden hablarme sin ningún problema, ¿verdad? Entonces fue un gusto y nos vemos.
Gracias, Ángel. Y gracias también a los compañeros por su asistencia. Feliz noche. Sí, Julio, comentame. Auxiliar, disculpe, a mí me piden permisos del formulario para llenarlo. Tiene que ser con el correo institucional, porfa. Está bien, gracias. Gracias. Entonces, gracias, compañeros, por la asistencia. Que pasen una feliz noche. Feliz noche, auxiliar. Feliz noche. Feliz noche a todos.